Hola, Perdón, porque buenas. yo tenía la de Meet, ahora va a ser en Zoom o cómo le vamos a hacer. Sí, desde la vez pasada ya habíamos quedado que era en Zoom, porque a Ah, usted le es más fácil. y siempre va a ser este mismo Zoom, esta misma Sí, liga. sí. Ah, bueno, porque yo tenía la idea de que era, pero bueno, ya estamos aquí en clase. Vamos a empezar porque yo luego tengo, en menos de 2 horas tengo una reunión con el programa, con el programa de maestría y doctorado en urbanismo. Ya son casi las 9:20, Ujú. así que voy a compartir pantalla y mm, ¿sí se ve? Sí. Sí, sí, profesora. Gracias. Bueno, jóvenes, les mandé creo que ya son 2 lecturas las que les mandé para que por favor las vayan leyendo. Y yo creo que la última sesión la vamos a dedicar una parte a ver parte del documental de la película esta de Push, porque sí vale la pena. ¿No la han visto? Porque me estuvieron llegando al WhatsApp eh, algunas ligas, pero esa no es. Yo tengo la película que se exhibió, por lo menos aquí en la Cineteca Nacional se exhibió, yo la tengo y yo la quiero compartir con ustedes para verla, porque habla mucho de todos estos procesos urbanos que se están viviendo en Europa y que por supuesto los estamos viviendo también aquí en América Latina. Y entonces la vamos a dedicar a eso y otra parte vamos a hacer una especie, digo por llamarlo de alguna manera, de conversatorio, lo cual es absurdo porque estamos en línea, pero bueno, para, ¿cómo se llama? Para analizar los artículos que les he enviado y a partir de la penúltima o de la última clase, yo les voy a pedir que por favor me manden aquí no en la liga, en mi correo electrónico, que me manden lo que es una síntesis de cada una de las lecturas que les he enviado. Por favor, no lo metan al chat GPT, se lo suplico. Yo sé que corro el riesgo, porque desafortunadamente ese chat GPT se está dando en la torre a lo que es la enseñanza. Además de que yo lo uso y me doy cuenta porque yo he resumido artículos en el chat GPT, lo he hecho más de una vez, pero precisamente para darme cuenta de el vocabulario, la sintaxis, la forma como hace los resúmenes chat GPT. Evidentemente se ve que está hecho por una máquina, por un algoritmo, y no por un ser humano. Entonces lean y hagan un resumen, sus observaciones, sus comentarios. Son lecturas que tienen que ver con la ciudad, esta última que les mandé de la inseguridad, con algunos análisis que hice en algunas colonias populares aquí en la Ciudad de México, y nos damos cuenta cómo el entorno también tiene un impacto importante en el valor de mercado que tienen las construcciones en ciertas zonas de la ciudad. Y hago el ejemplo, creo, de un par de colonias populares, que bueno, ¿no? Las colonias populares, lo vamos a ver ahora, son las que predominan en esta gran ciudad y en este país, ¿no? Bueno, eso es Maestra, con respecto al... perdón, nada más nos quedarían 2 clases porque el curso termina el 14 de noviembre. Entonces, quedaría la del 7 y la del 14. Pues ese para el 14, entonces. ¡Qué barbaridad! Están felices de que ya acaba, ¿verdad? Perdón, tienes razón, lo que pasa es que yo me confundí porque el semestre en la maestría acaba a finales del mes, de noviembre. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Pues entonces,
el 14 vamos a ver la película y vamos a comentar las lecturas. Gracias por haberme puesto en antelación, Marta. Gracias. No hay de qué más. Bueno, vamos a ver, pues vámonos rápido. El barrio, vamos a ver el barrio en la teoría social urbana. El barrio es un concepto sociológico que está lleno de muchas características, de muchos aspectos ligados sobre todo a, como lo vamos a ver en la presentación, están ligados sobre todo a las ciudades, a los espacios urbanos, pero fundamentalmente el barrio es algo que todavía subsiste en los barrios populares. Y un diagnóstico sobre las características del barrio en nuestras ciudades, pues me llevó a elaborar las preguntas que ven en la lámina, ¿no? ¿Es el barrio una realidad específica o simplemente una extensión de un fenómeno más amplio y contenedor? ¿Qué lugar ocupa el barrio en el surgimiento del urbano? ¿Cómo identificar lo distinto, lo segregado, lo desigual de lo que son los barrios segregados del espacio urbano? ¿Cómo hacer posible la vida comunitaria dentro de la gran ciudad moderna? El barrio como un ideal genérico de la vida social, y cuáles son los valores que hacen a la convivencia y a la calidad de vida en comunidad, ¿no? Yo sé que se ha perdido muchísimo el concepto de barrio, pero hay algunos intentos, como lo vamos a ver, en esta clase, ¿no? Ahí tenemos en primer lugar la lámina. Permítanme bajar esto. El barrio, algunos, digamos, definiciones como concepto sociológico. ¿Qué es el barrio? El barrio es un espacio conocido sin fronteras ni límites administrativos. Es decir, podemos tener estos perímetros de contención urbana que se han establecido en los planes de desarrollo urbano de la Ciudad de México, especifican, digamos, las áreas, los límites físicos y administrativos de ciertos polígonos de actuación, porque se van a llevar, como lo dice la palabra, se van a llevar a cabo algunos mecanismos, algunas prácticas en esos perímetros de contención urbana o polígonos de actuación. El barrio escapa a los polígonos de administración, de contención, no tiene límites administrativos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que va caracterizando el barrio? Son las relaciones que cotidianamente establecimos las personas, sobre todo cuando salimos y caminamos, porque por supuesto que si salimos de la casa de donde vivimos y nos subimos en un coche o en un transporte público inmediatamente, no podemos establecer ese tipo de contactos, que normalmente uno sale, camina, y a veces nada más puede caminar por una o dos manzanas de la zona donde vive, ¿no? Pero si la gente sale y hace una misma rutina, caminando todos los días, los jóvenes o los niños que van a las escuelas, los adultos mayores que van a caminar, las personas que van de compras, pero siempre implica una movilidad y no en vehículos, sino caminando. Vamos viendo, si salimos más o menos a la misma hora, no sé si les ha pasado, vamos viendo o nos vamos topando casi siempre con las mismas personas y saludamos, decimos buenos días, porque ya se vuelve medio cotidiano. Si hago el mismo paseo todos los días y veo a la misma gente, pues ya, yo creo que ya saludamos, ¿no?
Desafortunadamente, el barrio como concepto sociológico, pues, digamos, en las eras modernas, en las actuales ciudades, ha tendido mucho a desaparecer, ¿no? Hay responsables como la globalización, que la globalización trae, según algunos estudios, una disolución de la vida barrial. Luego sabemos también que las relaciones se multiplican en otros ámbitos, ¿no? Normalmente la gente cuando sale a trabajar sale temprano y llega ya tarde, en la tarde, y se mete a su casa. Entonces, el ámbito de las relaciones lo hacemos en ámbitos ajenos al lugar donde vivimos, al barrio, ¿no? El barrio produce una reacción de identidad, y muchas veces esa identidad de un grupo de personas que viven en el mismo barrio, que salen, caminan, que van al parque, que saludan, en estas ciudades modernas se están rompiendo precisamente, en algunos casos, por ciertas políticas de regeneración de barrios, sobre todo tratándose de la famosa gentrificación. En la literatura urbana yo me he estado topando que la gentrificación la suman mucho a los, no, bueno, la suman y la identifican como un proceso que se da dentro de los programas de regeneración de barrios. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, aquí de esta gentrificación en la Ciudad de México, han sufrido colonias como la colonia Roma, como la colonia Condesa, no han sido precisamente una gentrificación producto de una regeneración o renovación urbana. Puede ser que ciertas imágenes en estas colonias han cambiado, pero cambian por la acción o la decisión del particular, no como parte de un programa de rescate de barrios, de regeneración de estas colonias en la Ciudad de México, ¿no? Y otra característica del barrio es la última que señala la lámina, que nos dice que el barrio es un ámbito de reivindicación, en donde a veces se establecen contactos entre actores públicos y privados, cuando se trata sobre todo de buscar pues la mejora de ciertas zonas en la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que define el barrio? Desde el punto de vista de la teoría sociológica, lo que define el barrio son esas 5 características. Por un lado, la confianza que se tienen los vecinos entre ellos mismos, los límites que no corresponden, como lo mencioné, que no corresponden a los clásicos límites administrativos, la convivencia, la presencia de espacios vivos como plazas, jardines, y la diversidad de usos del suelo, o la diversidad también de gente que vive en una misma zona, en un mismo barrio. La identidad territorial, ¿cuáles son esos principios básicos que nos dan cierta identidad, ¿no? En primer lugar, la historia, ¿no? Hay barrios que simbolizan ciertas tradiciones en la Ciudad de México, inclusive, ¿no? Hay muchos barrios, en la colonia de Guerrero, por ejemplo, la colonia de los Doctores, que ya se está gentrificando la colonia de los Doctores, pero de todos modos, y la Buenos Aires, la que tiene pegada, son barrios, son zonas que tienen una historia. La persistencia de ciertas formas de vida colectiva, barrio de Tepito, por ejemplo, que hay una forma de vida colectiva
con ciertos elementos diferenciados y específicos, actividades económicas que marcan el territorio. Ahí, bueno, el barrio de Tepito yo creo que es un clarísimo ejemplo. Las nuevas relaciones interculturales, que en algunos casos se pueden dar, la posibilidad de integración, si se pueden formular objetivos e intereses comunes entre los habitantes de una misma zona, de lo que se llama del barrio, identidad colectiva y sentido de pertenencia, sobre todo el sentido de pertenencia, ¿no? Es lo que yo creo que es el valor más fuerte que las personas le dan al barrio o a la zona a donde viven, ¿no? Y el sentido de pertenencia nos da una identidad territorial que a veces funciona como un vínculo muy fuerte para que los habitantes de un determinado barrio defiendan su barrio cuando se tratan de llevar a cabo algunas operaciones de regeneración o de mejoramiento de ciertos barrios que tienden a romper con esos lazos comunitarios y la gente se une y le pone resistencia. Ledruth y Keller son dos sociólogos que en lo particular se han interesado mucho por el análisis del concepto de barrio, ¿no? En donde, claro, los actores principales de un barrio, como lo señalan estos autores, pues son los vecinos, ¿no? Los vecinos, qué tanto se frecuentan, si se reúnen y si hay como ciertos lazos de cohesión social, de apoyo, de solidaridad, ¿no? Según este señor Ledruth, lo que distingue al barrio de otros espacios de la ciudad es la frecuentación de los espacios, ¿no? La preparación de las calles, los entornos y el equipamiento, claro. Cuando hay partes a veces de una ciudad en donde uno va caminando por las calles y no hay equipamientos, y al contrario, ¿no? Hay construcciones, ya sean de tipo horizontal o construcciones de tipo vertical, que están hasta bardeadas. Entonces, claro que eso no invita a salir y caminar, porque siempre, como lo decía esta señora Jane Jacobs en Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, no hay mejor vigilancia que la de los ojos de la gente que camina o que está afuera de la parada de un servicio de transporte o afuera de un establecimiento comercial, está abierto. Cuando no hay esa movilidad, esa presencia de servicios, y se ven las calles solitarias, por supuesto que la gente dice, híjole, mejor por acá no paso, ¿no? El barrio debe de jugar un papel diferente, siempre y cuando el barrio presente ciertos equipamientos que hacen que la gente, y sobre todo ya en ciudades grandes que tienen gravísimos problemas de tráfico para trasladarnos, hacen que la gente haga uso de los servicios que están alrededor de donde vive, ¿no? Como lo dice la lámina, un entorno y el habitante constituyen pertenencia y vínculo a través del uso cotidiano de los espacios, ¿no? Voy al Walmart, ¿verdad? O a la Comercial Mexicana, que está cerca de donde vivo, trato de estudiar cerca de donde vivo. En la mejor de los casos, pues es mucho pedir a veces trabajar cerca de donde vivo, voy al cine que está cerca de donde vivo, en fin, porque eso es lo que va generando un sentido de pertenencia y una identidad con el barrio. Sin embargo, el mismo Ledruth se hace la pregunta, ¿no? ¿Todos los barrios son iguales? Para este sociólogo,
existen tres tipos principales de barrio. Aquellos barrios viejos habitados desde tiempos muy remotos y guardan una significación muy fuerte en su territorio. Volvemos a Tepito, lo que fue también hasta antes, sobre todo del sismo del 85, lo que fueron también la colonia Roma y la colonia Condesa, que eran barrios viejos, la colonia Santa María la Ribera, la colonia de los doctores, que albergaban población que tenía muchos años de vivir ahí y se daban ciertos lazos de solidaridad, de frecuenta, ¿no? Pero bueno, vinieron los sismos y se cambió mucho toda la dinámica de estos barrios tan antiguos, colonias tan antiguas, que fueron las primeras colonias de cuando la Ciudad de México era todavía muy contraída, ¿no? La delegación o la alcaldía Cuauhtémoc, y empezaba un poco la Benito Juárez, y creo que no me acuerdo si Azcapotzalco, pero bueno. Los barrios que fueron constituyéndose en épocas más modernas, originados dentro del contexto de la ciudad, y hay barrios nuevos también, pero aún no consolidados como barrios. Y este señor dice que todos estos barrios tienen en común denominador y cada uno de ellos cuenta con prácticas diferenciadas y una identidad propia. Yo, claro, el señor de Ruta a lo mejor ya hasta se murió, no sé la verdad, pero yo creo que sí, porque publicó en el 68, en fin. Ya en las ciudades actuales, pues ya no hay, ya con las tipologías de edificios, sobre todo la edificación de edificios y construcciones verticales, se está atentando mucho por la vida del barrio, porque además, y yo le voy a dar pues yo creo que ya va a ser la clase próxima, que voy a hablar de las viviendas verticales, de estos desarrollos verticales que terminan con la vida de barrio, porque son desarrollos que incorporan todos los servicios al interior de los mismos, lo cual quiere decir que la gente ya no tiene que salir y caminar. Y bueno, muchos me dirán, ay, pues sí, doctora, pues sí, maestra, pero pues es que la verdad la ciudad está muy, hay mucho ruido y bueno, y hay mucha delincuencia, pero bueno, no, porque retomando a lo que dijo Jane Jacobs, no hay mejor vigilancia que la que hace el peatón, el ciudadano, que sale y camina. Cuando vemos zonas muy transitadas, o creo que lo hemos comentado en esta clase, pues yo salgo y camino y veo y me muevo porque hay mucha gente, me siento segura. La famosa teoría de los cristales rotos. Si yo voy a atravesar una calle donde veo edificaciones ya muy viejas y con cristales rotos y nadie camina, órale, no, yo mejor ni me meto por ahí, ¿no? La ciudad tiene que ser tomada en el buen sentido de la palabra por los habitantes. Hay que hacer uso de la ciudad, pero no nada más en transporte privado, en transporte público, sino caminando. Y bueno, estas construcciones verticales en donde la gente que vive ahí, pues entran en coche, salen en coche, todo lo consumen al interior y tienen las famosas amenidades, que es el plus que ofrecen. Y ya nada más adelantando un poco, porque yo hice una investigación con los chicos de la licenciatura de urbanismo, estas amenidades ni siquiera fomentan el contacto de los vecinos. La gente sube, hace su ejercicio, buenos días, chau, chau, y se van. No interactúan, no hay nada de eso. Lo vamos a ver. El barrio es una porción del espacio materialmente construido, es parte de una totalidad urbana. El barrio puede ser el centro de la ciudad o puede ser un espacio, como les decía hace un momento, puede ser una manzana o dos, las que yo considere mi barrio, ¿no? El barrio se define mediante signos que pueden coincidir o no con regulaciones formales o institucionales, ¿no? Lo que administrativamente marca el barrio no es lo que yo siento
como sujeto que pertenezco a este barrio. Y estas consideraciones que les estoy dando ahorita a jóvenes tienen muchísimo que ver y son determinantes cuando se hacen las consultas vinculadas con la participación ciudadana en los programas de desarrollo urbano que se implementan en las alcaldías. Llaman a la población a que participe, ¿verdad? Porque la participación ciudadana es un criterio sustancial en estos programas delegacionales, pero por lo menos las experiencias que yo he tenido pasan dos cosas. En primer lugar, la gente ni va, porque me refiero a la Ciudad de México. Yo toda mi vida he vivido en la Ciudad de México. En primer lugar, la gente ni va. La poca gente que va casi no tiene conocimiento de lo que está pasando o lo que va a pasar. No hay una, ¿cómo le podríamos llamar? No hay una necesidad, o no sé si no, necesidad, no, más bien sería, no hay un interés por el ciudadano, sobre todo el ciudadano clase mediero, sobre todo por participar en los programas que se hacen en las alcaldías, desde un programa de bacheo de calles, programas que tienen que ver también con la inseguridad. No hay una participación. Las colonias populares es totalmente diferente. Hay una mayor participación. Tiene que ver mucho con la idiosincrasia del habitante de una colonia popular, que de entrada no tiene resuelto muchas cosas, empezando por los servicios urbanos. Mientras que las colonias de la clase media alta y plus, en la medida en que los habitantes ya tienen absolutamente todo resuelto, la verdad, jóvenes, es que no hay una participación. Participación que, repito, sí se ve en otros países, pero aquí en nuestro país, desafortunadamente, la gente participa solamente cuando vulgarmente se dice ya le llegó el agua al cuello, ¿no? Entonces nos manifestamos y salimos a la calle. Pero con una actitud de corresponsable de lo que está pasando en la ciudad, los habitantes deberíamos de tener, y me incluyo también, deberíamos de tener una mayor preocupación y ser exigentes. A ver, David, estás alzando la mano. Adelante, por favor. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, bueno, yo creo que sí. Sí, David. Sí, esa parte tiene que ver mucho con la filosofía y con la idiosincrasia de las personas, y sobre todo lo que yo he visto es cuando realmente le afecta a la persona algo, es cuando se involucra en la actividad. Por ejemplo, hace poquito estaba viendo un terreno que tenemos allá en Huastepec. Resulta que está en una zona donde no había calle y no hay drenaje. Para que el ayuntamiento pudiera, digamos, pavimentar, costó muchísimo trabajo. Y lo que hizo fue donó los materiales, pero ya entre los vecinos se organizó para que se contratara mano de obra, y esta mano de obra ejecutara los trabajos. Entonces, digamos que en este caso es una colonia popular donde ese terreno, que fue una herencia que por ahí tuvo mi esposa, lo rescatamos, pero tuvimos que relacionarnos con todos los vecinos para que conocieran que pues, ese terreno pues, había sido heredado, y entonces pudiera integrarse al gremio de los vecinos de esa calle. Y ha pasado acá donde vivo que el tema del asfalto, aquí con eso de las lluvias, ha sido terrible, porque se han hecho zonas de guerra donde son calles destrozas suspensiones. La gente que tiene contacto con el ayuntamiento es la que se mueve
para poder hacer el tema de reparaciones en este caso, ¿no? Y la gente de la zona donde vivo, pues realmente no se involucra, solamente le deja como que el cargo a los presidentes de privadas y demás, pero los demás pues tranquilamente siguen viviendo su vida sin mezclarse con las actividades de la zona. Entonces, tiene que ver mucho qué tanto te afecta el estado actual o el estado de la zona como para que te involucres, y sobre todo también qué tanto se hace uno como lo que decía en el sentido de pertenencia, de que yo pertenezco a esta zona, ¿no? Ujú. Esa sería como mi aportación. No, gracias, David, y creo que estás ejemplificando muy bien lo que acabo de decir, la diferencia entre un barrio popular y en un barrio que no lo es, ¿no? Y ese sentido de pertenencia, pues solamente se puede, identidad y sentido de pertenencia, solamente se puede dar en la medida en que nos involucramos en el barrio, la zona, la colonia, como le quieren llamar, en donde vivimos. Pero porque si somos nada más espectadores, esperando a que el municipio o la alcaldía nos resuelva todos nuestros problemas, pues no, no. Debe de haber un mayor compromiso, porque eso sí, ya ven que luego somos muy buenos para quejarnos, ¿no? Que para eso pago mis impuestos y necesito tener las cosas que estén bien, y sí es cierto, para eso pagamos impuestos, pero también un poco la responsabilidad como ciudadano de presionar y de valorar lo bueno o lo no tan bueno que se hace, ¿no? De involucrarnos. Yo creo que la palabra que se debe de usar en el discurso que estamos platicando ahorita es involúcrate, comprométete. No nada más digas, ay, para eso pago mis impuestos, sí, sí, pero participa, ¿no? Involúcrate. Bueno, ay, Marta, adelante. Gracias. En el sentido de los barrios viejos, ya lo vimos con nuestros abuelos, con nuestros padres, que se conocían todo mundo, al vecino de 2 colonias para atrás, para adelante. Conforme ha pasado el tiempo, se va perdiendo esa comunicación con los vecinos, ya sea porque se van yendo, se van, emigran, y los hijos pues ya no es el mismo contacto con los vecinos, entonces se va perdiendo la comunicación y ya se tiende a desaparecer. Entonces yo creo que por eso también es la falta de comunicación actualmente, ya cada generación con sus actividades, y se va perdiendo esa identidad. Uh-huh. Sí, por supuesto. Muchas gracias. A ver, Ángel, tú levantaste la mano. Sí, doctora. Bueno, yo quería comentar que de hecho también tienen que ver mucho los cambios en el contexto social, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino tiene 8 años y realmente él se la pasa en el celular. La ventaja que tiene de él es que aprende muchísimo, ¿no? No lo usa para jugar, sino para aprender. Entonces, desde los 4 ya tiene muchísima información, tal vez hasta de secundaria. Pero aquí lo curioso es que él no tiene amigos, o no es como nosotros vivíamos, que salíamos a jugar a las calles, teníamos compañeros, y él no. Entonces yo de repente le pregunté que si el problema es que no tiene amigos, pero ya con los papás de sus compañeros nos damos cuenta que los niños ya no juegan, ya no tienen esas interacciones sociales. Entonces es lo que yo pienso que en un futuro va a provocar que no haya como este arraigo hacia su sociedad, hacia sus colonias o hacia la vida barrial, porque realmente estas interacciones sociales son las que hacen la vida de barrio, ¿no? Claro que sí, además, oye, por el amor de Dios, digo, pues por supuesto, ustedes y yo más, pero ni por acá el celular, es más, ni el teléfono, ir a la calle con la pelota, la riata, ay, no sé, hacer hasta travesuras en la calle. Yo tengo 2 hijos ya bastante adultos, pero afortunadamente ellos crecieron
en la calle, con los vecinos de la calle, eran sus amigos. Hoy con lo que estás diciendo, Ángel, y mira, yo ya no tengo hijos que están en las escuelas primarias, sobre todo, o en las secundarias también, pero sí leo y trato de documentarme y me he dado cuenta de que hay una preocupación muy grande por parte de los padres y por parte también de las autoridades de las escuelas. Inclusive, no me acuerdo, no sé si en alguna escuela o en alguna parte leí que la gente era una reunión, llegaban y una persona salía con una canasta, déjenme aquí el celular, porque nos pasa que entramos a una cafetería, papá, mamá, o los 5 amigos que están alrededor de la mesa están con el celular. Ese celular, esas redes sociales, como todas las cosas en la vida, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Claro que el celular tiene muchas cosas buenas, no digo que no, pero yo creo que también tiene muchas cosas malas y que han roto con la comunicación. El WhatsApp, por el amor, yo tengo amigas que me mandan WhatsApp, les digo, oigan, no frieguen, nosotras no fuimos generación WhatsApp, háblame por teléfono, siquiera quiero oír tu voz. Sí, no es WhatsApp, nos vemos, no nos vemos. Es una comunicación basada ya en estas aplicaciones que sí está rompiendo con una comunicación fuera de las pantallas de los celulares y fuera de las pantallas. Lo que estamos haciendo, pues nosotros, ¿no? A mí cuando el maestro Penela me dijo, oye, Esther, me da mucha pena, pero no hay salones, va a ser en Zoom. Yo tengo mi cubículo en la unidad de posgrado y voy diario. Ay, le digo, ¿cómo que no hay salones? Si están vacíos. Me dice, ¿qué quieres? Le digo, mira, Alfonso, yo lo sé, no te preocupes, es la burocracia, pero me cayó muy gordo y creo que se los dije. Para mí hubiera sido más padre tenerlos en un salón de clases, que ustedes me vieran, que yo los viera, por sí, y no a través de una pantalla. Pero, ¿qué te puedo decir, Ángel? Son las nuevas modalidades y hay que aprender a convivir con ellas y en la medida de lo posible, por lo menos en lo personal, tratar de tener contactos más humanos con los parientes, con los vecinos, con las amistades, y no que todo se resuma a una pantalla que además hace mucho daño a la vista, si ya lo saben, ¿no? Hace mucho daño. Pero gracias por tu comentario. Bueno, vamos a continuar con el barrio. A una escala barrial, es lo que les decía, ¿no? El mundo del peatón y el establecimiento de relaciones primarias son los que nos permite tener contactos más sociales, de tal manera que el vecindario, lo que se conoce como vecindario, juega un papel muy importante vinculado a la participación de los vecinos. A ver, Tonantzin, por favor, te escucho. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Buenos días a todos. Pues mire, respecto al comentario que hizo Ángel, yo tengo una hija chiquita de 4 años, entonces yo lo que veo, sí, todos sus compañeritos sí son como muy afectos al celular, pero yo, por ejemplo, yo a mi hija no la dejo salir como al barrio de mi casa, yo vivo en Ecatepec, por mucha inseguridad. O sea, pues no sé, tal vez alguna bala perdida o algo así, por eso no la dejo salir a jugar. Tal vez a mí yo me desarrollé en la Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México, y cuando yo era más pequeña, pues no había tanta inseguridad y pues a mí sí me dejaban salir. Pero por un aspecto, pues yo siento que por eso ya no se ha desarrollado la sociedad como antes, por la inseguridad que ha aumentado. Yo eso es lo que veo como madre. Y el segundo caso es, sí dejan de socializar por el celular,
pero yo pienso que también es cómo uno los eduque. Por ejemplo, yo a mi hija no la dejo, digamos, salir a jugar, pero pues sí la llevo a parques no tan o sea, donde haya más seguridad, la llevo a parques, la llevo a clases donde pueda socializar con más niños, porque si yo la dejo, pues no usa celular, pero usa tableta, y sí se haría lo que comúnmente hacemos todos, porque hasta yo me pierdo bastante tiempo en el celular. Entonces yo siento que también es como la educación, no sé. No, es muy cierto y bueno, uno no puede ir en contra de lo que ya están viviendo las generaciones jóvenes, ¿no? Simplemente hacer lo que tú haces, regularlo, ¿no? Poner límites. Es como yo tengo hijos que crecieron con la televisión, por supuesto, pero tampoco les decía, alguien no vas a ver la televisión, no. Había límites, había horarios. La tele, de chiquitos a la tele a las 8 se acababa y a la cama, háganle como quieran, ¿no? Pero había reglas, y yo creo que son las reglas que tienen que poner hoy en día los padres con respecto al uso pues de todas estas cosas que se están dando. Gracias por tu participación. A ver, Laura, adelante, Laura. Gracias, doctora. Buenos días. Sí, me parece bien interesante todo el contenido, todos estos conceptos que está abordando. Y por supuesto que, bueno, por ejemplo, yo cito en base a la zona donde habito, porque sí está conformada la alcaldía Iztapalapa, la más poblada, hablando por densidad poblacional. Y bueno, pues con muchos problemas, sobre todo el tema de inseguridad, pero sí está dividida por barrios y por los pueblos. Al centro de la alcaldía son ocho barrios, lo que es la parte céntrica. La parte donde yo habito, tiene muchas pendientes porque son las faldas del Cerro de la Estrella. Entonces, lo que nosotros hacemos es mucho caminar. Hay algunas calles que son muy amplias, otras en el centro de Iztapalapa que son unas callecitas, que son callejones, o sea, que ahí no entra un coche, pero así está conformado, es la parte céntrica, pero finalmente todo lo que se utiliza es caminando. El transporte masivo importante pues no está cercano, por eso es esta necesidad de desplazarse, ¿no? A los servicios, a donde está el equipamiento, porque el mercado no es cerca, y mucho se da el comercio de barrio, la papelería, la tiendita. No tenemos estos grandes almacenes, por supuesto que tendríamos que desplazarnos más kilómetros. Eso sí, ya es en el transporte público. Pero bueno, es un laboratorio urbano bien interesante, pero mi punto central a lo que yo voy es que cuando era jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada hizo un proyecto precisamente para estas calles de Ciudad Segura, senderos seguros para mujeres y niñas, porque por un lado, estamos obligados a caminar, y por otro lado, hay horas donde no había alumbrado público, donde para las mujeres, no para las mujeres, es para ambos, hombres, mujeres, ¿no? Para todos sí, representa cierto riesgo. Entonces lo que hicieron fue estos programas donde se pintaron murales, donde se mejoró el alumbrado público, precisamente para mejorar las condiciones peatonales, ¿no? De esta gente que tenía que cruzar. También se instaló un sistema de seguridad basado en cámaras, un sistema muy precario, pero bueno, finalmente se puso. Y bueno, hasta la fecha creo que ha funcionado, y esto de alguna forma permite que la gente a ciertas horas todavía se atreva a salir a la tienda, a la papelería, caminando, porque de otra forma, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces nos encerramos y las calles ya están vacías, están muertas, a menos que transiten por autos, ¿no? Entonces se va perdiendo como esta vida comunitaria, sobre todo pues en las noches.
durante el día, los fines de semana, pues esto parece romería, sobre todo en estos días de festividades de muertos. Se ponen muy bonitas las calles porque cuando ves gente, te da más seguridad, te invita a ocupar estas avenidas, estas calles, ¿no? Te da esa seguridad, ese respaldo y el arraigo, vaya, a estos eventos, a estas zonas. Pero bueno, esa sería mi participación, doctora. Gracias, Laura. Y qué bueno que lo compartes y qué bueno que como lo mencionas, salen y caminan, porque en realidad, bueno, lo dijo Jane Jacobs hace más de 50 años, por ahí, pero no hay mejor vigilante de la ciudad que los ojos de las personas, el caminar, el ir y venir. Yo me acuerdo hace ya muchísimos años, cuando Jacobo Zabludovsky tenía un noticiero, creo que al mediodía, sí, yo venía en el carro y lo venía escuchando, que pegué hace muchísimos años de esto, que el centro, lo que es el centro de la Ciudad de México, después de las 7 de la noche, cuando bajaba la cortina, las personas que tienen algún comercio, el centro se volvía la boca del lobo. Daba miedo caminar. Y él lo comentó a raíz de que alguien, no me acuerdo ahorita de momento, en ese momento, tomó la iniciativa de ampliar las actividades del centro histórico de la Ciudad de México, para que cuando bajan la persiana los comerciantes, con cafés, con teatros, con espectáculos, con lo que fueran, tomaran su lugar, para que el centro histórico de la Ciudad de México, y además yo creo que estarán de acuerdo conmigo, es un lugar bellísimo, es un sitio muy bonito que tiene la capital y el país, por supuesto, ¿no? Y lo hicieron. Entonces, yo hace mucho que no voy, pero sí he ido. Uno va al centro histórico de la Ciudad de México en la noche y ya hay cafés, y ya hay espectáculos, ya hay un lugar donde cenar, o sea, hay vida. Por lo menos hay vida hasta las 10, 11 de la noche. Hay hoteles que se reactivaron, hay turismo, porque eso también volvió a la de por sí atractiva, turísticamente hablando, capital de la Ciudad de México. La verdad que la Ciudad de México es un lugar para el turista que tiene muchísimos atractivos, pero el centro histórico estaba olvidado. Y a raíz, yo creo que fue del comentario de Jacobo Zabludovsky, que lo tomaron en cuenta, o no sé por qué, pero se rescató. Las calles tienen que ser vivas, las calles tienen que tener amenidades, para que la gente salga y camine. Además, ya ven que ahora están haciéndole mucha presión a todas las personas para que salgamos a caminar como un ejercicio, para que dejemos el coche, pero caminamos cuando hay equipamientos que nos acompañan, cuando hay, tú lo dijiste, Laura, cuando hay luces que me van a dar cierta seguridad, los focos en las calles. Si yo veo una calle oscura o con ventana, la teoría de las ventanas rotas, pues ni entro, ¿no? Pero esa es una manera inteligente de darle vida a la ciudad, y que los habitantes de cualquier ciudad hagamos el uso de la ciudad, ejerzamos, utilizando la palabra de Henry Lefebvre, nuestro derecho a la ciudad, ¿no? Caminarla, disfrutarla. Pero bueno, vamos a continuar. A ver, ¿alguien más quiere hablar? Yo, perdón. Yo quería comentar que también, bueno, algo de lo que hablas desde hace rato de la participación ciudadana para mejorar así, creo que un aspecto que también afecta todo este tema de los barrios y de la pertenencia y de las actividades que se pueden hacer en la calle, como desde los niños, nosotros como adultos que caminemos, etcétera, es que también nuestro ritmo de vida y nuestras actividades también afectan esto, porque por ejemplo, si hay una como creo que se le denomina ciudad dormitorio, en la que pues sí, evidentemente las personas casi van solo a su centro de trabajo y llegan a dormir y al otro día lo siguiente. Entonces, pues genuinamente si no habito o no vivo, si por mi ritmo de vida
que la verdad la mayoría de las veces se está tornando a que el estereotipo sea así, solo llegar a dormir. Pues obviamente lo que pase desde seguridad hasta de que necesita una mejora, etcétera, que, o sea, toda esta actividad del día que se desarrolle, pues no las vemos, no las podemos visualizar, participar, etcétera, porque pues genuinamente ni siquiera a lo mejor estamos en el transcurso del día, ¿no? Entonces eso repercute demasiado porque pues no la podemos mejorar, no podemos participar, opinar, etcétera, hasta incluso si hay un bache o cosas así. Por ejemplo, apenas hace como un año se empezaron a hacer como unos pequeños como socavones en mi calle y una vecina que tenemos que sabemos que trabaja en como por Río Miscuac, pues nunca pudo atender su fuga de agua y como el socavón que se le hizo porque genuinamente pues no vivía aquí. Entonces siento que eso pasa mucho en muchos colonias. Y a la inversa, hay colonias que nada más son centros de trabajo. Entonces, cuando es fines de semana o como lo que comenta el centro histórico, pues desaparece la vida porque genuinamente la vida la hacen las personas que van a trabajar ahí. Entonces, son como dos polos que también no se consideran, además de todos los factores como de que pues genuinamente la inseguridad o todo Ujú. esto. Y también le quería comentar que yo considero que debería de haber como una normativa en el reglamento de construcciones de la Ciudad de México en la que no existan, no sé, por ejemplo, más de, no sé, 5 metros de muro ciego, porque genuinamente no se generan estos, espacios donde, aunque sea alguien del inmueble de adentro, aunque sea, no sé, una fábrica, no sé, una maquila o un corporativo, algo, que vemos que siempre aíslan, pues ponen su muro perimetral como si fuera fortaleza o castillo medieval. Me genera mucha inseguridad en las calles. De mi regreso del centro de trabajo o de escuela o así, la actividad que esté desarrollando, hay unas calles por las que generalmente a mí no me gusta pasar porque de un lado está como una imprenta y tiene muros como de 7 metros y del otro lado están unas viviendas de la Marina. Entonces, pues como la Marina también tiene como muros muy ciegos, más aparte los de la imprenta del otro lado, y la calle es muy angosta, aunque son de dos sentidos. Genuinamente como que el regreso de por esa parte de esa calle, como que siento que hasta me sofoca llegar por ahí porque no veo como una apertura, o sea, se siente como pues sí, como si estuviera encerrándome para llegar a mi casa, hasta como que es un discurso de no quiero llegar por ahí o ya llegué y todavía tengo que pasar eso, es como que lo hace más pesado. Entonces yo sí considero que esa normativa sí debería de existir porque además fomentaría muchas cosas. Mínimo si ves que si estás dentro de tu predio y va pasando un vecino y tienes un muro pues, como con una apertura, obviamente delimitado, confinado, pues a lo mejor mínimo le dices buenos días o así, o si ves que la están asaltando o pasa algo, pues mínimo sales, ¿no? Y ya pasa algo, pero si hay estos muros ciegos enormes, nunca va a fomentarse eso. Claro, claro. Bueno, gracias por tu intervención, Juan Carlos, y pues sí, es muy cierto todo lo que estás planteando, y, y bueno, pues hablaste de la calle y es lo que aquí tenemos aquí, ¿no? Que cuando tú llegas a tu calle te gusta pasar o no te gusta pasar por determinadas zonas. Pues aquí yo me pregunto si tiene sentido seguir hablando del barrio. La calle, ¿no? La calle es el elemento, digamos, vinculante, articulador de esas relaciones sociales, de esos paseos, o de esas salidas a caminar o a comprar algo. Voy a comprar una fruta, voy a comprar, no sé, cualquier cosa, salgo y camino, ¿no? Pero es sobre todo caminando. Y en esas salidas podemos tejer redes de vigilancia, de redes de confianza, control a pequeña escala, redes de solidaridad, redes de buena vecindad, por lo que hay que demandar a la ciudad la mejora preservación de las calles. Por ejemplo, las banquetas, ya creo que lo comenté, no hace mucho con unas amigas muy queridas que tengo, vamos a comer a un restaurancillo y bien Coyoacán, en esta calle, ay, Francisco Sosa, no es cualquier calle, por el amor de Dios. En primer lugar, eran unas banquetas, les juro, que iban dos amigas y yo,
íbamos en fila india, porque así juntas no podíamos caminar, ¿no? Íbamos en fila india, son muy estrechas, pero llenas de hoyos, las raíces de los árboles ya levantaban parte de la banqueta. Afortunadamente creo que ya las mujeres nos hemos vuelto más inteligentes, ya no usamos tacones, por lo menos yo, andamos en tenis prácticamente, que bueno, que se pusieron de moda, y las tres íbamos con tenis, porque si no, tendríamos que bajarnos al arroyo a caminar. Entonces, la calle juega un papel muy importante, pero muy importante para que la gente se anime. Calles alumbradas, asfaltadas, no sé, me imagino que ustedes como arquitectos deben de saber cuánto debe de medir el ancho mínimo que debe de medir una banqueta. Hay en las colonias viejas de la Ciudad de México, en la calle, no sé si es la calle de Morena o cualquier otra calle, pero en la colonia Narvarte, es una colonia bellísima, porque hay una calle llena de palmeras, no es Xola, es otra, llena de palmeras. Y un día andaba yo por ahí, y unas banquetotas, ay, digo, no, hombre, qué buena onda, ¿no? Pero unas banquetotas que pueden ir mamás con carriolas, o que pueden ir personas que están en silla de ruedas, en fin, ¿no? Que puedan caminar, pero las ciudades le dieron paso al automóvil y se hicieron los ejes viales, ¿no? Redujeron el ancho de las banquetas para ampliar a 4 o 5 carriles, patriotismo, revolución, todo esto, claro, porque la ciudad se dio presa de los vehículos, ¿no? Pero se sacrificaron las banquetas, ¿no? Y por último, ¿no? Para que el barrio tenga vida, debe de haber una mezcla de usos del suelo, suficiente vida comercial. Qué bueno que se están llenando los cafés, sobre todo, bueno, la alcaldía Cuauhtémoc, ni se diga, yo vivo en la Benito Juárez, también se están llenando de cafés las calles. Y qué bueno, porque uno sale y la gente está tomando un café y uno camina seguro, ¿no? Tlalpan, que es una zona también, tiene unas partes Tlalpan muy hermosas, y también han puesto muchos cafés. Qué bueno, porque eso es vida, y eso es, repito, ¿no? Ejercer el derecho del ciudadano a la ciudad. Lo urbano ha vencido a lo vecinal, pues no, ahí vemos, es una foto, creo que es de la Isidro Favela, en donde la Ciudad de México tiene muchas cosas muy bonitas, sí, pero en la Ciudad de México para hacer deporte, o nadar o jugar fútbol, pues no hay muchos lugares, por lo menos no hay muchos lugares donde los jóvenes lo puedan hacer, pero que no paguen, porque pagando uno encuentra todo. Entonces la calle se convierte también en un lugar en que los jóvenes salen, y qué bueno que salgan y que practiquen cualquier deporte, ¿no? El barrio, una pregunta, ¿decadencia o supervivencia? ¿Qué se ha dicho sobre el barrio? ¿Qué significado tiene, no? El barrio es una manera de ejercer una práctica en donde adquieren importancia las relaciones entre objetos que forman parte de lo público y lo privado, ¿no? Pero sin embargo, un significado muy interesante, trascendente de lo barrial, tiene que entenderse como un espacio de compromiso y convivencia, ¿no? Me comprometo porque lo cuido, convivo porque salgo, saludo, veo vecinos y hago parte de mi ir cotidiano, y si no cotidiano, aunque sea una vez a la semana, esa parte del barrio donde transito, ¿no? El barrio de la planificación y el diseño urbano. Ver el concepto de barrio puesto en práctica por la planificación urbana en relación con los planes de revitalización de barrios, y cómo adquiere importancia el barrio planificado en función de cómo se vive socialmente. O sea, sí, el barrio planificado, pero cómo lo vive socialmente la gente, ¿no?
porque ¿cómo se me fue? Estos principios dentro de la planeación urbana, dentro del urbanismo aquí en la Ciudad de México, que fueron como sectores que a lo mejor para ciertas acciones de tipo técnico, sobre 2, 3 polígonos de actuación, estos polígonos de actuación para ciertos aspectos de técnicos, no sé, mejora de las calles, la introducción de los servicios, sí, pero esos polígonos de actuación, ¿qué tanto también tienen que ver con la forma, con la manera como vive la vida socialmente las personas que viven en esos polígonos de actuación? Ni siquiera se toman en cuenta. Pero pues no debe de ser así, porque luego la gente se molesta o la gente no se siente identificada con el barrio, con la zona, y entonces no puede hacer suyo algo que pues de entrada ni siquiera le invitaron a participar, ¿no? Rehabilitación barrial desde el conflicto. Según Gerald Altave, creo que es un antropólogo, cómo los habitantes visualizan su propio barrio, en muchos casos estigmatizado, algo desvalorizado, por su imagen de violencia, inseguridad, miseria y una cultura muy particular. Repito, ¿no? Lo que es el estigma que siempre ha tenido aquí en la Ciudad de México, el barrio de Tepito, la colonia Guerrero también, que ahorita más o menos por su ubicación central, creo que se está rescatando, y algunas otras zonas o colonias localizadas en la periferia de la Ciudad de México. Luego este señor Bernard Lech, para él hay que tomar en cuenta la historia de las calles, los recuerdos personales de actores y la historia del barrio en la época moderna, tratando de situar contradicciones dentro de ese espacio social segregado, ¿no? Eso ya es una invitación cuando alguien quiere hacer un análisis más exhaustivo, más complejo de lo que es el barrio. Por otro lado, ¿verdad? Lo dice la ONU, hay que dar importancia a los barrios bajos, pobres y populares de las grandes ciudades, porque así el significado de barrio queda adherido, más bien para evitar que el significado del barrio quede adherido a lo pobre y a lo popular. No. El barrio no necesariamente es sinónimo de popular o de pobreza, ¿no? La gente que vive en el Pedregal, que vive en las lomas, también deben de tener un sentido de barrio, si es que lo llegan a tener. Sería interesante hacer una investigación ahí, cómo la gente vive, ¿no? En esas construcciones diferentes a las que conocemos normalmente, ¿no? Uno de los rasgos que irremediablemente se pierde en forma irresponsable en el proceso de la creciente urbanización es el sentido del lugar, que se refiere a la identificación del grupo en el contexto físico, ¿no? Es el sentido del lugar, lo que les comentaba, ¿no? El sentido de pertenencia, la identidad que me da en la medida que salgo, camino y trato de ejercer cierta complicidad social con los vecinos. Manuel Castells, un sociólogo español, de los pioneros en la sociología urbana, este hombre nos dice que la gran ciudad es el reino del anonimato y el barrio produce la solidaridad. Sí, la gran ciudad, todas las personas somos anónimas, totalmente anónimas. Sin embargo, el barrio puede ejercer ese tipo de solidaridad, ¿no? Los arquitectos y los barrios, Leonardo Benévolo, ¿qué nos dice? Según este autor, los arquitectos han subordinado la importancia del barrio como unidad contextual, donde adquiere significados sociales los acontecimientos ocurridos
en las viviendas. Bueno, es un punto de vista. Amos Rapoport, que también es urbanista, creo, muy importante dentro del urbanismo, autor. El barrio es tanto agrupación social como enclave urbano, intermedio entre la familia y los grupos más amplios y heterogéneos de la ciudad. El barrio sirve y ha servido como referencia para clasificaciones culturales, étnicas y religiosas. Pero sí es cierto lo que nos dice este señor Rapoport. El barrio es un enclave urbano intermedio entre la familia y los grupos más amplios y heterogéneos de la ciudad. La pregunta surge, ¿se puede generar vida barrial en fraccionamientos residenciales en estos edificios en altura? Para estos, bueno, ¿qué dice la sociología urbana? En primer lugar, se requiere de la distinción de actores sociales para cada unidad de observación, con sus correspondientes variables internas como edad, sexo. O sea, hay que hacer una investigación interna, a lo mejor platicando con la gente, tomando en cuenta variables como edad, sexo, residencia y ocupación. Yo le agregaría a lo mejor también el ingreso, ¿no? Que luego a la gente no le gusta decirlo y bueno, claro, tiene razón. Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, es un excelente libro porque está en línea, yo se lo recomiendo. Una buena vecindad puede absorber a los recién llegados por elección, no porque los mandaron, los expulsaron. Si existe una continuidad de la gente que ha forjado las redes de vecindad que constituyen un capital social insustituible, esas redes de solidaridad, yo les hablé de Larisa Lomis, ¿no? Que ella trabajó mucho el concepto de redes de solidaridad social, redes de vecindad. Ella lo trabajó muchísimo. En una publicación que hace unos años fue muy famosa, publicación de la editorial Siglo XXI, que lleva por nombre ¿Cómo sobreviven los marginados? ¿Cómo sobreviven los marginados? Y en parte esta doctora antropóloga Larisa Lomis, que las redes sociales, las que se establecen comunitariamente, son, digamos, el alicate, ¿no?, del que se agarran las personas para resolver el día a día, resolver su vida cotidiana, ¿no? Vecindad, redes de solidaridad. Sabemos que el centro histórico tiene icónicas vecindades, ¿no? Lagunilla, Tepito, Peralvillo, La Merced. Ahí se da mucho la identidad y han sido todas estas zonas una oportunidad para los estratos de bajos ingresos económicos de hacerse de una vivienda, ¿no? Luego, los antecedentes que tienen que ver con las vecindades, que inician su historia desde 1984, con la colonia Guerrero, con la colonia Morelos, que son vecindades habitadas por población de bajos ingresos económicos. Y estas vecindades sufrieron su deterioro por estos dos eventos, ¿no? La ley de congelamiento o congelación de rentas de 1942, creo que todo el mundo la conocemos, y por supuesto los sismos de 85, que después del sismo salió a la luz el programa de renovación habitacional popular, en donde el objetivo era convertir a los inquilinos en propietarios que finalmente pudieron adquirir una vivienda en lugares céntricos, en condominios de tipo vertical. Tugurio fue un prototipo de vivienda que ya afortunadamente ya no se da. Son invasiones de ubicación relativamente céntricas, semejante a una vecindad que da acceso a la calle. El Cuarto Redondo hay una novela, a lo mejor no la conocen, Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis. Oscar Lewis ni siquiera era mexicano, pero escribió el libro antropológico más interesante porque se fue a vivir a la casa de la familia Sánchez.
Esta familia Sánchez vivía en un cuarto redondo, modalidad de alojamiento de sectores de bajos recursos, más o menos con 30 metros del tamaño de la vivienda. Aloja a una familia con ingresos familiares de más o menos 2 salarios mínimos. Y el cuarto redondo está dividido por cortinas que separa donde duermen los padres de los hijos. Yo por ahí tengo un artículo donde hice un parangón entre el cuarto de redondo de 30 metros cuadrados de la época de Oscar Lewis en México de los años 40 con las viviendas de interés social, jóvenes. Yo conozco aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, que lo he caminado mucho, en los conjuntos habitacionales, no, pero en Ciudad Juárez sí. Estuvimos en un momento en Ciudad Juárez, en contacto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y visitamos viviendas de 29 metros cuadrados. Ah, claro, 2 habitaciones, la sala de estar, la cocineta y el baño de 1000 usos, ¿no? Y ese señor Lewis habló del cuarto redondo de la época en que este señor Oscar Lewis escribió esta famosísima novela que se llama Los hijos de Sánchez, que todo transcurre al interior de un cuarto redondo. Pero bueno, también ahorita seguimos con los cuartos redondos, ¿no? Bueno, yo ya acabé con esto. ¿No tienen algún comentario? ¿Nadie más? ¿Se les acabó la comentadera? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a acabar la clase de hoy. Hablamos del barrio y por otro lado, ahorita, déjenme mover esto un poquito, vamos a hablar de los distintos tipos de poblamiento que existen en la Ciudad de México. Algunos estudios, sobre todo que hizo el Departamento de Sociología Urbana de la UAM Azcapotzalco, en donde clasificaron las áreas habitacionales por tipos de poblamiento. ¿Por qué? Porque según las investigadoras de esta área, la dinámica demográfica de las unidades político-administrativas que integran el Valle de México responde a un patrón de urbanización que se caracteriza por la pérdida o estancamiento de la ciudad central y el crecimiento periférico de los municipios de las entidades vecinas, ¿no? Y de ahí que para hablar de los distintos tipos de poblamiento, las variables más significativas que se utilizaron después como criterios de clasificación fueron las que están ahí anotadas, ¿no? Año de urbanización o ocupación del territorio, localización intraurbana, estrato socioeconómico de la población, lotificación, grado de consolidación del espacio habitable, número de habitantes por lote o vivienda, densidad de vivienda o densidad por hectárea, ¿no? Y estos son los tipos principales de poblamiento. Por un lado, el centro histórico, y ahí les puse algunas imágenes, centro histórico que se refiere al casco antiguo de la ciudad, pueblo conurbado, que alude a pueblos que se desarrollaron en el pasado, separados del espacio mayormente urbanizado de la ciudad, pero ligados a ella por vías de comunicación. Esas son algunas imágenes de la plaza de la colonia Santo Domingo, creo. Sí, perdón, maestra, lo que está comentando ahorita tiene láminas porque no se están viendo en la pantalla. Ah, ¿no? No. A ver, oye, qué bueno que me dices.
Ay, pero a mí me ven o tampoco me ven. A usted sí. Sí, Sí, profesora. sí, sí. Y aquí tengo abierto que sí está compartiendo. Pero tiene las láminas anteriores. ¿Todavía? Sí. Yo veo la de Tugurios y Cuarto Redondo, profesora. ¿En qué lámina iba? Ya dejé de compartir la anterior, ¿ya no la ven? No, ya no. Ah, a ver. Ay, 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 ay. Share, a ver, permítame ya. Share. Oye, yo no sé qué pasa. Uy, no. No, pero fíjate que me dejó de compartir. Y si puedes, pero si no, no. Es que me dejó de compartir unirse desde la aplicación de Zoom Workplace. A ver, no se abrió la aplicación de Workplace. ¿Y por qué no? Pero ahí los tengo, Gabriel, te van a ver. Sí. Fíjate que no me puedo. ¿Y por qué no me sale? Mm, ¿eh? Pues es que no me estoy pudiendo compartir un archivo, pero no sé por qué no le puse.
Gracias, hijo. Pero yo ya estoy en mi audio, ya está. Perdón, jóvenes, ¿ya estoy compartiendo la pantalla? Sí, profesora. Ay, gracias. Ya. Bueno, vamos a terminar ya para terminar el día de hoy. Vamos a hablar de los distintos tipos de poblamiento en la Ciudad de México. Ay, Dios santo. Bueno, creo que ya habíamos visto los criterios de clasificación de estos poblamientos, que es el año de urbanización, localización intraurbana, el estrato económico de la población, la lotificación, grado de consolidación del espacio habitable, número de habitantes por lote o vivienda, densidad de la vivienda. Tenemos el centro histórico, que se refiere al casco antiguo de la ciudad. Luego tenemos el pueblo conurbado, que alude a pueblos que se desarrollaron en el pasado, separados del espacio más urbanizado, pero ya ligados a este espacio urbano, espacio de la ciudad, por vías de comunicación. La colonia popular, que incluye los asentamientos producidos por las diversas modalidades de poblamiento popular. Y en la Ciudad de México, las 5 alcaldías que concentran el mayor número de zonas con un índice de desarrollo social o de poblamiento, digamos, popular, son Milpalta, Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan. Esa es una imagen de lo que sería un asentamiento popular o también una zona, no sé, ligado a un asentamiento irregular, ¿no? El siguiente es el conjunto habitacional como parte de esa tipología que se refiere a los espacios planificados desde su origen, los conjuntos habitacionales, ¿no? Que concentran una tipología de población y también tienen una tipología de prototipos de vivienda. Luego viene la colonia residencial de nivel medio, espacios que surgieron por parte de la iniciativa privada, a veces participaron también agentes públicos en combinación, como aquí vemos esta lámina que es icónica, ¿no? De conjuntos habitacionales en nuestro país, ¿no? Colonia residencial de nivel alto son asentamientos que surgieron a partir de los agentes inmobiliarios privados. Luego, esta es producto de un estudio que hicieron muy importante los dos autores que están ahí, Emilio Duau y Ángela Giglia, que nos habla de los tipos de contextos espaciales representativos de la diversidad de espacios que existen en la zona metropolitana. El espacio disputado, el homogéneo, el colectivizado, el espacio negociado, el espacio ancestral o de pueblos conurbados y el espacio insular, ¿no? Es una tipología que hicieron estos investigadores en aquel entonces desafortunadamente, miren, y lo voy a decir porque los dos murieron muy jóvenes, eran profesores de la UAM Iztapalapa, y los dos murieron muy jóvenes. Espacios centrales o ciudad del espacio disputado tienen localización de actividades en ciertas áreas de la ciudad con mezcla de usos del suelo y son espacios multifuncionales, tienen centros comerciales, corporativos, viviendas, escuelas, de todo, ¿no? Por ejemplo, Polanco, la colonia Nápoles y la Nueva Santa María de la Ribera y en la alcaldía Cuauhtémoc. El espacio colectivizado y el ejemplo más emblemático puede ser la unidad habitacional del Rosario. No sé si la
conocen, yo sí, yo trabajé mucho tiempo en el Infonavit, la conocí y luego un alumno hizo una tesis de doctorado sobre el Rosario, entonces me tocó volverla a conocer, ¿no? Es emblemática esta unidad habitacional, tiene una cantidad de problemas del tamaño del mundo, tiene 17,000 viviendas y se localiza entre Azcapotzalco y Tlalnepantla, lo cual también es un error, porque los pobres habitantes de esta unidad, cuando se quejaban, los andaban mandando de la alcaldía al municipio y viceversa. Tiene una superficie de 237 hectáreas y más o menos alberga una población de 100,000 habitantes. Sin embargo, a pesar de que es una unidad muy grande, ya está muy deteriorada, todavía en esta unidad que la hizo Infonavit, no sé si fue en 73 o 74, la verdad, no recuerdo bien la fecha, pero fue en los 70s, fue de las primeras que hizo el Infonavit. Todavía el tamaño promedio de la vivienda estaba entre 65 y 70 metros cuadrados, lo cual 50 años después, pues la verdad, ya vemos que son viviendas de 30 a 40 metros cuadrados, ¿no? Esa es una foto es una de las entradas al Rosario, ¿no? Y sí está muy deteriorada, tiene gravísimos problemas de inseguridad, pero gravísimos problemas de inseguridad. Hay una zona que le llaman la zona de las brujas, donde cuando esta persona hizo el doctorado, nos entrevistó con un matrimonio en un VIPS cercano ahí y le aconsejaron que ni se metiera a la zona de las brujas, porque además de que ni le iban a dar información, corría algún tipo de riesgo, ¿no? Es una pena. Luego la otra clasificación que hacen estos dos investigadores es el espacio insular. Es un espacio que, como parte de una política institucional, se revalorizan lugares representativos por sus significados colectivos y su valor patrimonial. En cierto modo, se justifica la renovación urbana, si más que nada está orientada por la lógica de ese urbanismo insular, abocado a definir y delimitar un espacio hiperreglamentado en su interior, sin conexiones en su entorno. La renovación urbana va acompañada de un proceso de expulsión y alejamiento de los pobladores considerados discordantes con la nueva imagen del espacio. En su estudio, Ángela Gilia y Emilio Duau, como espacio insular, mencionan a la Alameda Central. La Alameda Central, que fue mejorada, el Parque de la Alameda Central, que fue mejorada, a su alrededor se construyeron edificios de departamentos de alto valor adquisitivo, entonces hubo una especie como de gentrificación, ¿no? Los pobladores antiguos que ya no pudieron seguir pagando los altos costos de renta o de venta, ¿no? Tuvieron que irse para dar llegada a la población de nuevos, ¿no? Esta es una foto, esta es del Rosario, ¿no? Del espacio insular, para que vean lo mal que está. El espacio negociado, que son colonias populares consolidadas, es el caso de San Isidro y Concepción, Valle de Chalco, San Agustín en los límites entre Neza y Chimalhuacán, la colonia Reforma Oriente, municipio de Nezahualcóyotl, ampliación San Pedro Jalpa en Azcapotzalco, Ignacio Allende en Ecatepec, La Pela en Cuautitlán Izcalli, Lomas de la Era, Lomerías y Barrancas y la Isidro Favela, la anterior en Álvaro Obregón y esta última aquí en Tlalpan, pegado a Ciudad Universitaria, por cierto. Las colonias populares presentan un ciclo de expansión demográfica y habitacional que se prolonga más que los tipos de hábitat producidos por procesos formales. Claro, tienen otra
otra dinámica. Bueno, esa es la bibliografía. Déjenme cerrar aquí, déjenme abrir aquí, ok, déjenme verlos. Y bueno, ¿no tiene ninguna pregunta? No, ¿por qué nunca preguntan? Sí, yo, profesora. Ay, a ver, es que no veo a todos. A ver, adelante, ¿quién está hablando? Yo, Juan Carlos. Bueno, más allá de los temas, le quería preguntar nuevamente lo que comentaba hace rato de las lecturas. Es de las lecturas de San Pedro Valle de las Palmas y de la geografía de la inseguridad, ¿verdad, profesora? La síntesis. Sí, Ok. Sí, bueno. tenía esa duda porque me perdí un poquito en los documentos y pensé que había otro o así, nada más para confirmarlo. No, ¿cómo que son nada más esas dos lecturas? Pues es un propedéutico, tampoco Ujú. pretendo que puedan leer tanto, ¿no? Pues yo sé que tienen otras materias con esas dos y que las podamos ver. Oigan, pero me dijeron, ¿cuándo termina el curso? El 14 de noviembre. De este viernes, el 15. O sea, me quedan 2 clases, Sí, solo 2 clases. Ok, la próxima clase, yo les doy clases, les voy a hablar sobre el tema de la vivienda, que me interesa compartir mucho con ustedes porque es lo que yo he trabajado. Y la que sigue, ya hacemos, pues hacemos una especie de conversatorio, ¿no? Es lástima que sean tantos alumnos y no los invitaba a mi casa, tampoco, ¿no? No es cierto, pero la verdad que sería más padre podernos ver en algún lugar, pero bueno, yo sé que inclusive muchos de ustedes están aquí en la Ciudad de México y poder, pues no sé, tener una especie de intercambio, que me den su opinión sobre la materia, y vayan anotándolo, ¿no? Su opinión sobre la materia, qué aplicación tiene a la evaluación inmobiliaria, ¿no? Y también sería algo importante, ¿no? ¿Qué aplicación tiene a la evaluación inmobiliaria esta materia? En fin, que en 15 días conversemos sobre todo esto. Bueno, jóvenes, pues si ya no hay más nada, gracias por su presencia y nos vemos en una semana. Que tengan un buen fin de semana y que se la pasen bien. Bye, bye. Gracias, doctora. Hasta luego. hasta luego. Gracias. Buen fin de Hasta semana. luego.